nomás. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor que me hayan invitado a dar esta charla. Yo lo voy a tratar de introducir un poco en el tema, si bien es un tema remanido, tal vez, porque hay muchas corrientes dentro del campo de la investigación criminalística o dentro del campo de la investigación mal llamada forense. Bueno, yo los voy a poner en el campo de la epistemología. Hoy no solo les voy a dar la teoría que tiene que ver con las cuestiones de metaanálisis y epistemología, sino que les voy a demostrar cómo, mediante una utilización común a todas las ciencias fácticas, aplicadas a la criminalística, ¿no?, podemos esclarecer un hecho de alta complejidad. En este caso es un triple crimen. En realidad me llaman a investigar un doble homicidio y terminamos esclareciendo un triple crimen. Así que bueno, espero que les guste. Les voy a hacer pensar mucho en el transcurso de esta conferencia y además de eso van a quedar, yo creo que impresionados porque se les va a mostrar toda la investigación. En sí, hay un campo muy poco, no explotado, sino investigado dentro de las ramas de la ciencia, que es la epistemología, ¿no? Hay epistemólogos en este último siglo, uno de ellos el doctor Mario Bunge, argentino, ¿sí?, en el cual plantea una clasificación y una ubicación de las ciencias modernas. Dentro de esas ciencias modernas estamos incluidos nosotros. Pero cuidado, tenemos que analizar bien en qué campo de las ciencias modernas nosotros nos ubicamos y cuál es el conflicto que tenemos con otras mal llamadas ciencias también. Dentro de esto, toda ciencia se identifica por su objeto de estudio. Ténganlo bien en claro eso. Las ciencias no se identifican por sus métodos, sino por sus objetos de estudio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la criminalística tiene perfectamente definido el objeto de estudio, ¿no? Criminalística es la ciencia que se encarga del estudio de los indicios que tengan que ver con un posible hecho delictuoso. Hay definiciones más largas, más floreadas, más cortitas, más grandes, pero en sí es la ciencia que se encarga del estudio de los indicios que tengan que ver con un posible hecho delictuoso. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no necesariamente, y a veces más que no necesariamente, a veces es de una manera, ¿cómo les puedo decir?, adolece, por no utilizar una palabra más cruda. Hay muchos autores que han tratado de definir a la criminalística de distinta manera e inclusive la han confundido con otras ciencias. Hans Gross, en su libro El Manual del Juez, que es el primero que menciona la palabra criminalística, estamos hablando del año 1894, asignaba prioridad a las pruebas materiales. Y esto es un dato importantísimo a tener en cuenta. Él no solo crea el término, sino que dice: los indicios son fundamentales en la interpretación y en la proyección de la investigación que tenga que ver con un crimen. No es una definición menor la que da Hans Gross, y la verdad era un adelantado para su época. Era un adelantado para su época. En este caso acá yo les doy una pequeña clasificación de la ciencia. Dentro del campo científico, ustedes tienen las ciencias exactas y las ciencias fácticas. Las ciencias exactas son la matemática pura y la lógica formal. Para que ustedes de alguna manera se ubiquen dentro de ese campo científico, dentro de las ciencias exactas está la matemática pura y la lógica formal, que no necesita un elemento tangible para su objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Son todos elementos hipotéticos, teóricos. Por ejemplo, les voy a dar una idea, ¿no? Ustedes pueden haber visto 2 sillas, 4 autos, 50 prendas, pero nunca vieron los números. Nunca vieron un 2, nunca vieron un 1, nunca vieron un 10. ¿Se entiende lo que digo? Son entes ideales. Lo que sí hemos visto es lo que está relacionado con esos números que estamos analizando. Y ahí ya deja de ser matemática pura y pasa a ser matemática nada más. ¿Qué ocurre? Esas 2 ciencias utilizan como método de investigación la deducción, ¿sí? Es decir, deducen, no lo prueban, lo deducen. Quiere decir que estos números, 2 más 2 es 4 y es 4, punto. No necesitamos más prueba que esa.
En cambio, las ciencias fácticas, nosotros la tenemos clasificada en dos rubros, de alguna manera, en dos clasificaciones perfectamente diferenciadas. Una estudia indicios, una estudia, más que indicio, todo lo que tenga que ver con la percepción desde el punto de vista físico. Lo podemos tocar, lo podemos medir, ¿sí? Lo podemos cuantificar, bueno, lo podemos percibir con los 5 sentidos. Esas son las ciencias fácticas. Una estudia todo lo que es objeto material, y las culturales, que también son ciencias fácticas, estudian conductas. Acá dentro del campo de la investigación científica, dentro del campo epistemológico, hay dos ciencias auxiliares del derecho. Criminalística, que estudia indicios, criminología, que estudia conducta. Acá tuvimos un serio problema. Nosotros en América Latina, tanto Argentina, tanto Brasil, tanto en este caso todos los países que tenemos la lengua española, inclusive la lengua inglesa, ¿sí? Ingresaron dos corrientes, más a la latina ingresaron dos corrientes. Por un lado, la alemana francesa, la austro-alemana francesa, podríamos decir, que utilizan el término criminalística. Varios autores tenemos. Además de Jean Gros, Locard, ¿sí? Secaldí, muchos autores tenemos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la corriente inglesa, que por la literatura, por un libro emblemático de un investigador famoso, que es Sherlock Holmes, ¿sí? Que es Conan Doyle el autor, aparece el término criminología. Y acá tenemos un serio problema. ¿Sí? Ellos clasifican, la corriente inglesa y americana, clasifican con el estudio de conducta todo lo que sea criminología. Pero ¿dónde metían de alguna manera los indicios? ¿Dónde metían todo aquel objeto sensible, significativo que encontraban en la escena del crimen? Ahí lo empezaron a llamar ciencia forense. Analicemos si el concepto ciencia forense es un concepto válido desde el punto de vista epistemológico. Por eso les digo que les voy a revolucionar, les voy a romper muchos esquemas que han aprendido y que todavía hoy utilizan de una manera, la mayoría utilizan de una manera muy, muy normalizada. Y uno de los grandes problemas que hay en todo el campo de la ciencia fáctica, no solo en el campo de la criminalística, sino también en el campo general, que puede ser la química, la física, tal es así, por lo que ahora les voy a explicar, es un problema de la ausencia de capacitación y de conocimiento en el campo epistemológico. Y se los digo como docente universitario. Tenemos tres palabritas: criminalística, policía científica y ciencia forense. Yo ya les dije lo que es criminalística. Es el estudio de los indicios que tengan que ver con un posible hecho delictuoso. ¿Y qué es policía científica? ¿Acaso es sinónimo de criminalística? No hay sinónimos en la ciencia. Y tampoco haya una institución, ¿sí?, que pueda tener el carácter de ciencia. Esta fue una frase que de alguna manera algunos autores a principios del siglo pasado, ¿sí?, agregaron el concepto de la policía científica para tratar de darle un ente de nivel a una institución que en esa época, inclusive, tenía en su fila gente que era analfabeta. Pero no es una ciencia, no existe una institución que sea ciencia. En sí, cuando decimos policía científica, es un término erróneo, y dentro del campo de la ciencia, nosotros tenemos que tener en claro que las palabras científicas tienen un solo significado, no doble, ni triple, ni cuádruple. En este caso, criminalística es criminalística, no existe policía científica, esto es criminalística. Pero también tenemos un concepto que, de alguna manera, está vigente hoy, que dicen, Congreso de Criminalística, Criminología y Ciencia Forense. A ver, analicemos un poco si el concepto de ciencia forense es un concepto que desde el punto de vista epistemológico es válido. ¿Sí? Por un lado tenemos las ciencias y sus objetos. La medicina, el objeto que tiene es la salud. La química, ¿sí?, el objeto que tiene es el estudio de la materia y su estructura. La física, el objeto de estudio es la energía, la materia y el tiempo, y así, etcétera. Ahora bien, ¿cómo puede ser que haya una ciencia que cuando
pasa a investigar un hecho presuntamente delictuoso, se llama medicina legal. ¿Existe en el campo de las ciencias fácticas una ciencia que se llame medicina legal o química forense o química legal o física forense o física legal? No, porque el objeto de la medicina es la salud. Yo les voy a dar un ejemplo a algunos de los que nos están escuchando acá y están de alguna manera escuchando esta charla. Las mujeres, cuando se embarazan, van a ver en qué estado está su bebé, van a un médico, especialista en la materia, ¿sí? Y le hace una ecografía. Ese estudio ecográfico que le hacen para ver la salud del bebé, verlo al bebé en su desarrollo, ¿sí? ¿Saben una cosa? Es física pura. Física pura porque es ultrasonido que le están mandando al cuerpito del bebé y que ese reflejo de ese sonido le está dando la forma al cuerpo. Hoy, para que ustedes tengan una idea, este ultrasonido genera hasta color y pueden sacarle hasta una foto de la carita del bebé. ¿Pero es física lo que se está haciendo? No. Nadie lo discute. Es medicina, porque el objeto es la salud del bebé. Quiere decir que son los conocimientos de la física a un objeto que es medicina. ¿Sí? Cuando nosotros mandamos una muestra que tenga que ver con la materia y su estructura para determinar su origen, no se está haciendo química. Se está haciendo los conocimientos de la química a un objeto que es criminalística. Lo mismo pasa con la física. Y esto lo planteo, lo vengo planteando en mi libro desde hace muchos años. Hemos realizado papers sobre el tema que tiene que ver sobre la epistemología, que tiene que ver sobre el conocimiento epistemológico de un profesional en ciertas materias que debería tenerlo para saber dónde está ubicado. En resumen, lo que pasa por el espejo de la justicia se transforma en asterisco forense. ¿Está bien eso? Dentro de poco vamos a tener esto. ¿Saben ustedes qué es esto? Bueno, esto es chatarra espacial. Si uno de estos días, un pedazo de estos chatarra de satélites que han caído del espacio mata a un ser humano, ¿en qué se transforma? En astrofísica forense. ¿Cuántas ciencias vamos a tener dispersas llamadas a un proceso de investigación? ¿Saben una cosa? Son los conocimientos de la astrofísica a un objeto que es criminalística. Esto no transforma a un licenciado en criminalística en un astrofísico. No transforma a un licenciado en criminalística en un médico cuando estudia el cadáver. No lo transforma al licenciado en criminalística en un químico cuando estudia sustancias de la escena del crimen. ¿Sí? Son los conocimientos de cada una de las áreas en una ciencia que se llama criminalística. Significa que vamos a tener criminalísticos médicos, criminalísticos físicos, criminalísticos químicos y criminalísticos mañana, ¿quién les dice? Astrofísicos. Eso es la ubicación, eso tiene que ver en el campo de la epistemología. Esto no es un dato menor. Fíjense, miren la pregunta que planteo. Si uno no sabe dónde está dentro del conocimiento científico, tampoco sabe dónde va. Y acá esto conlleva otro problema serio que ahora lo vamos a plantear. Y esto es en resumen un apunte que puede llevar, para que ustedes tengan una idea, 200 páginas de desarrollo. Se los trato de resumir para que ustedes lo vean. Si dos o más ciencias tienen el mismo objeto, es una sola. ¿Sí? Imagínense ustedes la escena de un crimen. Dentro de la escena de un crimen, todo lo que hay dentro de la escena son indicios. Guarda que hoy para la Asociación Mundial de las mal llamadas ciencias forenses, para que ustedes tengan una idea, esto es un problema seriosísimo que tenemos inclusive a nivel mundial. Hay asociaciones que se llaman ciencia forense. Ellos mismos dicen que hay distintos tipos de escenas. Primaria, secundaria, única, el vehículo es una escena, la vestimenta es una escena. Esas son las nuevas clasificaciones de acuerdo a los estándares de investigación actuales. Pero hay un detalle, ¿sí? Imaginémonos una escena única. Está el muerto, el cadáver ahí, todas las proyecciones de manchas de sangre, huellas de pisada, ADN, lo que se imaginen, el arma, el disparo, todo lo que ustedes quieran está metido ahí adentro. ¿Sí? Llegaron autores a decir que criminalística era una parte de la medicina legal.
Es como tratar de meter un elefante dentro de una caja de cartón. ¿Sí? Es decir, no es así, señores. La criminalística es el elefante de alguna manera. Es decir, es la parte grande, toda la cosmovisión de los indicios que hay en ese lugar. El universo, todo eso corresponde a la criminalística. Y ahí requerimos conocimientos universales de todo tipo. No significa con esto negar la entrada a los especialistas en medicina, en química, en física, pero que sí sepan que lo que están haciendo es criminalística. Y la unión de toda esa información nos lleva a otro tema, el metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Bueno, el metaanálisis lo implemento yo a nivel mundial, tengo el honor de decir eso, ¿sí? Inclusive he sido destacado por una universidad española, que es la Universidad de Alcalá de Madrid, donde plantea que soy el que incorporo el metaanálisis en la investigación criminal, en la investigación criminalística. ¿Sí? El metaanálisis se lo voy a explicar de esta manera para que ustedes lo entiendan. Primero requiere de un método científico. Toda ciencia, ¿no? Toda ciencia fáctica tiene un método científico. Así que lo vamos a explicar de esta manera. Cuando uno va a investigar un hecho, tenemos que definir correctamente el problema, descomponerlo, precisarlo y especificarlo. Y esto nos define que debemos proponer una tentativa de explicación verosímil, es decir, hipótesis bien definidas, contrastables con la experiencia. Y acá hay un dato importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Dice, derivar consecuencia de esas suposiciones. Recuerden eso, que es derivar consecuencia de esas suposiciones. Elegir los instrumentos metodológicos para realizar la investigación, someter a prueba los elementos elegidos, obtener los datos que se buscan mediante la comprobación de la experiencia, analizar e interpretar los datos recogidos. Esto es el método de investigación común a cualquier ciencia fáctica, que va más allá de la criminalística. ¿Qué nos decía Descartes hace 700 años? Cuando estaban llegando los españoles a América, ¿sí? Descartes ya nos escribía y nos decía, no admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no aparezca evidentemente como tal. Nos decía, dividir las dificultades en tantas partes como sea posible para resolverlas mejor. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples, decía Descartes. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Dirigir ordenadamente el pensamiento comenzando por lo más sencillo y fácil hasta llegar a los más complejos. Y yo les agrego algo. Cuando hacemos esto, lo más complejo nos parece sencillo. Hacer enumeraciones completas y revisiones sin omitir nada. Esto también es método científico y tiene que ver con la ciencia fáctica. Nosotros no deducimos, no alcanza con la cabeza de Sherlock Holmes que mira una cosa y ya lo pintó al tipo. No, nosotros tenemos que indagar, preguntar a la escena. Somos los que tenemos que preguntar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Además de eso, el método básico de la ciencia fáctica es el método inductivo, la observación, la hipótesis y la experimentación. Tenemos esto. Ahora planteemos la escena. ¿Acaso en la escena tenemos nada más que los indicios que identifican, que son los que de alguna manera ante la metodología clásica que tenemos de llegar al lugar, fijarla, una vez que la tenemos fijada, que es el cordón externo, el cordón interno, fotografiamos, realizamos planos, levantamos las muestras y nos vamos para que algún cráneo en un laboratorio nos diga qué pasó en la escena? ¿La escena acaso es un depósito de indicios? No, la escena tiene un 97% de indicios que individualizan. Les anticipo, este caso lo esclarecimos mediante indicios que individualizan. Y hay un elemento en la ciencia fáctica que en criminalística no lo tenían en cuenta, que es el análisis estadístico de los datos en la indagación de la escena del crimen. En esto hay una frase que no es mía, es una frase holística que está muy buena, de una corriente holística en psicología que dice, el todo es más que la suma de las partes. Ahora bien, analicemos esto. Toda la investigación de la escena del crimen va al fiscal o juez de acuerdo al modelo judicial que tenga cada país. El cadáver, el estudio del cadáver va al fiscal o juez. El estudio de las prendas, armas de fuego, huella de pisada, sangre, lo que ustedes se imaginen, va al fiscal o juez. ¿Eso es el todo? En realidad, ¿esto es el todo?
Esto es lo que nos permite a nosotros el esclarecimiento del caso. Olvídense, un caso de alta complejidad, nos estamos olvidando de algo fundamental, esto no es el todo. Esto es el todo. Esto es el metaanálisis en un gráfico reunido y resumido. El todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque acá puede haber una información que tenga directa relación con la escena, como también puede haber una información que no corresponda con la escena. Y la única manera que tenemos para resolverla, y con todo respeto a los profesionales del derecho, ¿son ellos los que están en condiciones de determinar qué relación hay entre la escena, la víctima y todos los elementos indiciarios? No. Esto es criminalística aplicada. La ciencia criminalística tiene su universo en la escena del crimen, no en un laboratorio analizando una bala, que es fundamental, no en un laboratorio analizando una escritura, no en un ADN, no en una autopsia. Tenemos una sociedad que está esperando el resultado de la autopsia a ver si esclarecen el caso. No, señores, salvo que el muerto tenga agarrado el documento en la mano en un espasmo cadavérico que se lo robó en vida antes que le pegaran el tiro. Si no, no se esclarece el caso. Se los digo de esta manera sencilla, porque sé por qué se lo estoy diciendo, ¿sí? Porque si ustedes escucharon mi currículo, tengo experiencia en esto y sé por qué lo estoy diciendo. No, hay que interpretar e interrelacionar toda la información indiciaria que va más allá de los informes particulares elevados al funcionario judicial. Ahora bien, ¿alcanza con eso? No. Ahora profundicemos un poco, introduzcámonos en la escena del crimen. Los indicios no solo tienen un valor de identificación como puede ser el ADN, los indicios también tienen una ubicación, tienen una situación y tienen una dirección dentro de la escena. Porque los indicios no son elementos estáticos, ¿sí?, que se encuentran en el lugar. No, fueron proyectados de manera dinámica, ¿sí?, en determinados lugares de la escena que podemos reconstruir para definir características del homicida y de esa manera llegar al esclarecimiento del caso. Es la única manera que podemos hacer. Por ubicación, situación y dirección, un indicio tiene, ¿sí?, además de factores de identificación, esta palabra además no la inventé yo, esa palabra viene del FBI, que dice la sangre, además tal cosa, el semen, además tal cosa, y eso nos permite a nosotros reconstruir los procesos. Con esa reconstrucción del proceso nosotros podemos entrar en el modus operandi, para que ustedes tengan una idea, para saber qué pasó en ese lugar. Sobre esto, yo les recuerdo una frase de Jean-Pierre Secaldi, que yo tuve la suerte de estar en esa conferencia. No solo eso, sino que recuerdo este escrito, ¿sí?, porque lo copié, después hizo una impresión de esa conferencia, en la cual, miren lo que dice Jean-Pierre Secaldi, que es el creador del cuarto principio de la criminalística, que es el análisis estadístico de los datos. Dice, un criminal a menudo, sin saberlo, siempre deja huellas en el lugar del hecho que a la recíproca recoge sobre su persona, sus ropas, sus cosas indispensables. Otros rastros, todos detalles eventualmente mediocres en apariencia, a veces imperceptibles, a priori, y que hay que saber buscar, después interpretar, porque esos vestigios son otros tantos indicios, es decir, señales características de un pasaje, de una presencia, de una acción, inclusive de un gesto. Esa es la escena del crimen, no es un depósito de indicios. Sobre esto, vamos a la investigación específica y se terminó la teoría. Ahora quiero invitarlos a todos los presentes a través de la web, ¿sí?, a que investiguen junto conmigo. Vamos a ir viendo la investigación, ¿sí? En este caso, en el año 2003, yo era un mediano, ya no joven, licenciado en criminalística, especializado en homicidio. Ocurre, en el año febrero del 2003, aparecen dos cuerpos, el de Patricia y el de Leila. Patricia era una chica que trabajaba en un negocio y Leila ejercía la prostitución. Las dos aparecen ese día asesinada, el cadáver entero de ella y los huesos de ella, ¿sí? Ella ya había desaparecido como un mes antes, ¿sí? Y se arma toda una revuelta popular, una movilización constante durante casi 9 meses, donde investigan el caso en total una cantidad de
7 jueces, ¿sí?, los cuales fueron todos echados de la justicia porque no podían esclarecer el caso, traen expertos de la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy cerca de Bariloche, para que ustedes entiendan. Nosotros vivimos, y nunca me gustó los grandes conglomerados urbanos. Yo vivo tranquilo, investigo, desarrollo. Cuando me llaman a Buenos Aires voy a investigar algún caso, cuando me llaman a Uruguay voy a investigar un caso, cuando me llaman a Paraguay voy a investigar un caso. Todavía en Guatemala no me llamaron. Bueno, y hago ese tipo de trabajo. El asunto está que a los 9 meses, quiere decir que los cadáveres aparecen en febrero, me llaman en febrero, se comunican conmigo. Yo había esclarecido un caso unos años antes en un estado conlindante al estado de Santiago del Estero, ¿no? Que se llama Chaco, en la provincia de Chaco, un caso de una violación seguida de muerte, en la cual logré esclarecer el caso en muy poco tiempo. El asunto es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chaco, del estado de Chaco, le sugiere al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero que me llame a mí para la investigación, ¿sí?, que yo lo iba a ayudar. Este hombre me llama por teléfono, nos juntamos en la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en el sur, en otro estado que se llama Neuquén, ¿sí?, que los invito, es muy bonito cuando pase la cuarentena, acá hay nieve, montaña, acá se puede esquiar, es bosques milenarios, lagos preciosos. Ya hice la propaganda. Bueno, y me encuentro con él en la ciudad de Buenos Aires, que era el camino intermedio. Yo tengo 1 hora y media de viaje en avión de acá a Buenos Aires, voy desde la cordillera de los Andes hasta la ciudad de Buenos Aires, que está casi en el Océano Atlántico, y él baja de Santiago del Estero, que también tiene como 2 horas de viaje en avión, hasta la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos en un emblemático café que se llama Café Tortoni, y en la charla, el resumen, me dice que él quiere que yo le dé una perfilación, una orientación de la investigación. Yo ya venía con mucha experiencia de investigar casos complejos, le digo, deme 15 días. Yo me voy a trabajar, deme 15 días. Si en 15 días no le esclarecemos el caso, usted me paga nada más que la estadía y yo me pego la vuelta. Bueno, les adelanto, el caso lo esclarecimos en 6 días, ¿sí?, lo que ustedes van a ver ahora. Bueno, esto es un poco el mapa. Esta es la ciudad de Santiago del Estero, donde está el edificio de tribunales del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, y esta es una ciudad conlindante del otro lado de un río que pasa por la provincia, que se llama el Río Dulce, y esta era la jurisdicción del juzgado donde aparecen 2 cuerpos, un cadáver entero y los huesos de otro cadáver en este lugar, a 7 kilómetros de este pueblo que se llama La Banda, que es un pueblo muy folclórico. La Banda, así como escucharon, y como lo están viendo ahí. Es un pueblo muy folclórico, es la capital del bombo, le dicen en el folclore argentino, ¿no? El bombo es un instrumento de percusión. Bueno, sobre esto vamos a plantear algo, ¿no? Primero, una inspección ocular, que es el estudio que se hace en el momento que aparecieron los cuerpos, se hace una inspección ocular. La normal, la que conocemos en todos los manuales, se llama inspección directa. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que ir al lugar del hecho, estudiarlo, analizarlo, después estudiamos las prendas, indicios particulares y generales, las víctimas. Pero, ¿qué pasa cuando vamos 9 meses después? Bueno, cuando vamos 9 meses después, hay una inspección indirecta. En este caso, si yo me tengo que atener a lo que dicen los viejos autores, que el tiempo que pasa es la verdad que se escapa o la verdad que huye, pocas posibilidades teníamos de esclarecer el caso. No hay que darse por vencido. En este caso, trabajamos al revés. Las víctimas, los indicios particulares y generales, las prendas, el lugar del hecho. Obvio que no voy a ir después de 9 meses al lugar del hecho, no tiene sentido. Por ahora. Esto sería un poco el diagrama de flujo de la investigación, ¿no? Yo tengo que definir correctamente el problema, método científico. El estudio de la inspección ocular lo tenía que pedir, ahí está escrita, tiene que haber fotografía. Estudio de las víctimas, Patricia y Leila. Autopsia, fotografía, verificación de los elementos relacionados y de ahí a donde me lleven todos los indicios. Por otro lado, mi ayudante, que a su vez es mi señora, me decía, ¿leíste el acta de denuncia? Yo jamás leo un acta de denuncia, una declaración, porque no quiero entrar en sesgo. Sesgo significa influenciarme por ir por un determinado lugar y olvidarme del método científico.
pero me dice, ve el acta de denuncia, tiene algo raro, ve el acta de denuncia. Bueno, el asunto es que esto sería el resumen de ese diagrama de flujo, analizar el acta de denuncia, inspección ocular, estudio de todos los informes, verificaciones. Cuando hago el estudio documentológico de la desaparición de Leila, que era la chica que ejercía la prostitución, la de los huesos que ustedes van a ver, ¿sí? Cuando hago el estudio documentológico, encuentro que la recepción de la denuncia, en la fecha, dice la banda, que es la ciudad, enero 18 del 2003. Ella había desaparecido un día 17 o 16 de enero, ¿sí? Una noche, estaba con su compañera, que también era compañera de trabajo, porque ejercían la prostitución, y ve que su compañera Leila sube a un auto y se va, con un grupo de personas dentro de ese auto, ¿sí? Al otro día no la ve, entonces el 18 presuntamente va a hacer la denuncia. Pero acá abajo, si no ven bien, debajo del corrector líquido, porque acá hay corrector líquido, decía febrero 7 del 2003. Obviamente que esto está hecho con una técnica de infrarrojo en el año 2003, ¿no? Acá dice la ampliación de denuncia, al reverso, decía enero 19 del 2003. ¿Qué decía debajo? Se los voy a mostrar bien. Decía febrero 7 del 2003. Febrero 7 era el día que aparecieron los cuerpos. Significa que los funcionarios policiales nunca habían recibido la denuncia. La inventaron el día que aparecieron los cuerpos. En este caso, fíjense, febrero 19, debajo decía febrero 7 del 2003. Está bueno esto para enseñarle a los nobles peritos que no tienen un equipo de infrarrojo que vale casi $80.000 en Argentina, que esta técnica de infrarrojo, cuando uno conoce de física, lo hice con una luz dicroica y con un escáner, ¿sí? Entonces, en el momento que incidí la luz dicroica y pasó el escáner, que es este barrido que ustedes ven acá, sin utilizar un equipo de alta tecnología, logramos el mismo resultado. Lo que hay que conocer son los principios de la física. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Quiere decir que además de metodología científica, tenemos recursos de conocimiento para obtener lo que queremos. Analicemos la inspección ocular. Lo primero que hago, había una jueza, mujer ella, que al principio nuestra relación era bastante tirante. Yo era el perito coordinador, porque ella no sabía ni cómo llegaba yo a la investigación, venía de arriba, es decir, el presidente del Tribunal Superior de Justicia me manda a un juzgado de los cuales él tiene jurisdicción en la provincia, para decir que voy a ser el perito colaborador de la jueza. La jueza no me conoce, no tenía por qué conocerme, había en mentas, quiere decir que había escuchado quién era yo por haber esclarecido un caso muy importante, como fue el caso de un soldado acá en Argentina que esclarecía el caso y se abolió el servicio militar obligatorio. Pero tenía eso nomás y otros casos que había esclarecido en Córdoba de un senador que habían matado, en el Chaco, como te les había contado. Pero no tenía por qué tenerme confianza, ¿no? Yo tampoco a ella. Le digo la verdad, al principio la relación era bastante tirante. Cuando le pido la inspección ocular, me dice, no, no hay inspección ocular. Dice, lo que tengo es un video cuando fueron a buscar los cadáveres. Bueno, cuando analizamos, esta es la posición en que aparece el cuerpo, de cúbito dorsal, ¿sí? Tiene una mama descubierta. Yo algo que voy a aclarar al auditorio, ustedes van a ver fotos muy importantes y que les puedo garantizar que en el transcurso de este slide que ustedes están viendo, que es esta pantalla, se van a olvidar y van a empezar a buscar los indicios y a observar los indicios que yo les estoy contando. La víctima estaba atada con un cable en la espalda y ese mismo cable le ajustaba el cuello. Esto es un dato importante, era una técnica que la CIA había adiestrado a los represores latinoamericanos y que en el momento que las torturaban, ¿sí?, las convulsiones que se generaban sobre la víctima hacía que la propia víctima se asfixiara. Esto es un dato a tener en cuenta. Sobre esto, lo dieron vuelta al cadáver, este es el nudo con que habían atado ese cable, fíjense que el cable viene hacia el cuello, ¿sí? ¿Qué hicieron? Desataron el nudo. Desataron el nudo no se desata, se corta en los extremos del cabo y se deja porque inclusive hasta patrón genético se puede hacer. Sobre esto, alrededor de este cuerpo aparecen huesos largos, ¿no?, de la otra víctima. Aparecen huesos largos de la otra víctima, que sería Leila, ¿sí?, la que ejercía la prostitución. Estos son los huesos de Leila. Cuando empiezo a ver el video, que yo soy
el que ve, disculpen la calidad de imagen, pero era el video, tuve que sacar los fotogramas, esos fotogramas los tuve que mejorar la calidad de imagen, en el 2013 era muy rudimentario lo que se podía hacer todavía. En resumen, ¿quiénes fueron a buscar los cuerpos? Los bomberos. Los bomberos no están especializados para fijar la escena del crimen y se darán cuenta ahora por las fotos. Fíjense, agarraron todos los huesos limpiando la escena y las fueron colocados a la altura de la cabeza del cadáver entero de Patricia. Tenganlo en cuenta esto, los huesos son de la chica que ejerció la prostitución. En este caso en particular, nunca hagan esto. Cada hueso que aparece hay que fijarlo en la escena, ponerle una señaléctica, que puede ser 1, 2, 3 o letras, ¿sí? Generar un plano de ese lugar con relación al cuerpo central y dónde aparece la distribución, cómo es la distribución de esos huesos, y una vez que está todo eso, cada hueso se levanta independientemente, se lo ensobra en papel, ¿sí? Y esos papeles se juntan en una caja y cada sobre tiene la misma identificación que el hueso en la planimetría del lugar. Obviamente que este hombre no lo hizo. Una vez me lo crucé a este hombre en la audiencia, el bombero y le digo, la verdad tendrías que escribir un libro, ¿no? Cómo destruir una inspección ocular. Eso es elemental. Bueno, sobre esto, estudiemos las autopsias. Estos eran los videos del lugar, poco se podía hacer, no habían hecho nada, pero cuando empiezo a estudiar el cadáver entero de Patricia, que es la chica que no ejercía la prostitución, están los indicios de la estrangulación, ¿no? Y están estas marcas que son quemaduras en forma de triángulo, ¿sí? Y que aparecen unos fenómenos interesantes porque esas quemaduras tienen muy poco hollín y ese escaso hollín ya me orientaba hacia dónde tenía que ver. Eran triangulares y a su vez aparecían estos fenómenos de B corta, que yo ya los había visto hoy con 40 años de experiencia en el ejercicio de la profesión casi, en total tengo 39, para que tengan una idea, ¿sí? El año que viene, en diciembre, cumplo 40 años de ejercicio de la profesión y me aparecen estas B cortas. Estas yo las había visto en otros casos. Bueno, ¿saben qué es? Es picana eléctrica. Esto que ustedes ven acá es, apoyan el positivo acá o el negativo, y cuando van a apoyar, tienen apoyado acá el positivo o el negativo, cuando van a apoyar, si está el positivo, acá el negativo, se genera un arco voltaico. Este lo mantienen apoyado, levantan, vuelven a apoyar acá, y en el momento que apoyan se genera otro arco voltaico que es como un rayito que quema la superficie de la piel. Esto se llama picana. Picana. Significa, no recibieron la denuncia y utilizaron picana. Yo tenía que ir a buscar a unos meros delincuentes de alguna villa o tenía que ver si estaba implicada alguna fuerza de seguridad. ¿Sí? Por lo menos funcionarios de alguna fuerza de seguridad. Sobre esto, en la mama, a la altura de la mama, aparecen estas lesiones de forma triangular coincidentes con los triángulos que nosotros tenemos acá. Significa que era una herramienta que, ya se les voy a decir, era una lesna, que es para curtir cuero, que le conectaban un cable vivo en la parte metálica. ¿Sí? Sobre esto tenía poco hollín, evidentemente era de origen eléctrico. Y acá tienen ustedes una víctima de picana eléctrica que también tiene las B cortas. ¿Ven la B corta? ¿Ven la B corta? Bueno, acá tienen las B corta de la víctima Patricia. Esta es Patricia y este es una testigo. Eso es picana eléctrica. ¿Sí? Quiere decir que teníamos picana, no habían recibido la denuncia. Ya estábamos orientando de alguna manera la investigación. Acá tienen ustedes perfectamente definidas las B cortas que les digo. ¿Ok? Miren, estas dos están muy claras. En la autopsia, que es el informe de los médicos, no la mencionaban. No mencionaban esa lesión. Esas lesiones no estaban mencionadas. Sobre esto, uno, cuando trabaja una investigación, yo tengo que leer la autopsia. ¿Cómo la autopsia no la voy a leer, que soy el investigador del caso, soy el que voy a orientar la investigación, soy el que voy a colaborar con el funcionario judicial para el esclarecimiento del caso? ¿Cómo puedo esclarecer un caso si no sé qué le pasó a la víctima? Tengo que estudiar el cadáver. Para eso se utilizan siluetas, se fijan todas las lesiones, teníamos la marca en el cuello, y me aparecen, ¿sí?, a la altura de la mama, y me aparecen lesiones, una que entra por el párpado superior y la otra que entra por el lateral del cráneo, que sería
parieto, es frontal parieto temporal. En esa zona me aparecen a mí, junto con esta, una lesión que va a ser la que me va a permitir dar el primer paso concreto en el esclarecimiento del caso. Esta sería la posición de la víctima. Obviamente que tiene que estar con los miembros superiores debajo del cuerpo para que le puedan lesionar la mama a la víctima, en este caso Patricia. ¿Ok? Es la única manera. Sobre esto, esta lesión que yo veo en la foto, párpado superior y el lateral en el cráneo, la verdad que tenía todas las características, en mi opinión, ¿sí?, de poder ser la firma del homicida. ¿Sí? Ese orificio triangular, yo lo primero que hago es, me voy a la morgue, todavía los cadáveres no habían sido enterrados por toda la movilización popular que había, y hago abrir el cráneo, estas son mis manos, y veo que lo que entró por párpado superior, que ustedes vieron acá, ¿sí?, acá entró párpado superior, me lesionó techo de la órbita. Cuando digo, esto puede ser la firma del homicida. Cuando digo esto, más la lesión en el lateral del cráneo, que es esta, ¿sí?, derivo una suposición. ¿Se acuerdan? Derivar consecuencias de una suposición. Es decir, no la dejo la lesión, ah, qué linda lesión. No, puede ser la firma del homicida. Y si es la firma del homicida, es hábito. Con repetición se instala como un reflejo condicionado. Es decir, tiene que manifestarse en cada una de sus víctimas. Pero es una suposición todavía. ¿Qué hice? Me voy a verla a la jueza, entro al juzgado, me hace esperar como media hora para atenderme, se darán cuenta que la relación no era muy buena, todavía. Cuando me recibe le digo, necesito otro caso de homicidio que haya sido importante en la provincia, en el estado de Santiago del Estero. Me dice, hay un empresario ganadero que fue asesinado 2 semanas después de la aparición de los cuerpos de las chicas. Le digo, quiero ver esa muerte. Dice, pero no está en mi jurisdicción, tengo que pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia. Digo, por favor, pídala, la necesito urgente. Así que me voy y me sigo trabajando. Mientras eso pasa, yo estudio las prendas. Las prendas tienen marcas de óxido, esta es Patricia, la del cadáver entero, ¿sí? La rotura, esto era un dato interesante, ¿por qué no la habían desnudado? Esto no se ajustaba a la metodología que utilizaban cuando torturaban las fuerzas de seguridad en la época de la represión a las mujeres, la desnudaban, en este caso no la habían desnudado. Ese era un dato interesante a tener en cuenta. La pollera de Patricia, marcas de óxido, y acá aparecen 2 informaciones valiosísimas. Una mancha putrefactiva que se correspondía con los huesos que habían encontrado alrededor del cadáver entero y que nos da 2 informaciones. Una, esto echaba por tierra la deducción de los mal llamados médicos forenses, en mi opinión, que se extramitaban en la opinión diciendo son 2 cadáveres distintos que lo tiraron en el mismo lugar. Como si en el estado de Santiago del Estero, para que ustedes tengan una idea, hubiera una propaganda que dice, señor homicida, si usted tiene un cadáver, vaya a tirarlo a la dársena. Esto que parece un chiste, es lo que me estaba diciendo el médico forense. Obvio que yo no le creía. Esto indicaba que fueron llevados en un mismo momento porque los huesos en el transporte, como ustedes lo vieron, que yo se los indiqué, fueron colocados a la altura de la cabeza. Pero hay otro dato importantísimo en esta información. Este hueso no estuvo expuesto al sol. Y ustedes que están en un lugar tropical me van a dar la razón que cuando un hueso tiene un color, está expuesto al sol, en estas condiciones se pone blanco en menos de 24 horas. Acá, ese hueso tenía color ocre. Significa que estuvo a la sombra. Es decir, que yo tengo que buscar un lugar, ¿sí?, en el campo, veamos si es cierto, o por lo menos bajo techo. Y ya les voy a decir por qué el campo. Sobre esto tengo marcas de óxido, quiere decir que no era un lugar muy limpito donde lo tenían, ¿sí? Y tengo indicios de carbonilla, ¿ven? Indicios de carbonilla. Esta carbonilla también me orienta a ir al campo, ¿sí? Quiere decir que bajo techo y al campo. Pero sigamos ahí. Acá se cruza los investigadores de la vieja escuela criminalística, de la vieja escuela en la cual los médicos hacen un corte, un rombo de la bombacha de la víctima para ver si hay patrón genético. Menos mal que no hubo patrón genético distinto, porque el novio había estado trabajando desde hacía 2 semanas en otro estado, ¿sí?, y no estaba con ella. Menos mal que la chica no tuvo relaciones sexuales, porque ustedes ya saben a quién iban a acusar de alguna manera. Sobre esto,
las zapatillas que ella tenía. Esas zapatillas estaban llenas de óxido, y además de eso, acá dice semilla de alfalfa. ¿Yo qué sé de semilla de alfalfa? No tenía ni idea. Alfalfa es una semilla es un yuyo, que es una herbácea muy pequeña que le dan de comer a los caballos, a las vacas y todo esto. Yo tengo que verificar. Entonces, secuestro eso en presencia de 2 testigos y lo llevo al juzgado y le pido a la jueza que me indique alguna universidad que tenga un laboratorio de biología especializado en semillas. Bueno, había que ir al estado de Tucumán, que es la provincia de Tucumán, tiene la Universidad Nacional muy prestigiosa, la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Biología. Nos conectamos esa misma tarde con la especialista en biología y ella me adelanta que si es alfalfa, como se podía ver posiblemente, dice hay 200 y pico de alfalfa, de especies de alfalfa. No deja de ser una orientación importantísima en la investigación posteriormente. Sobre esto tenemos las zapatillas, las alpargatas con óxido. Esta es Leila, la de los huesos, ¿sí? La que ejercía la prostitución. Me voy a la morgue, ingreso a la morgue, la primera pregunta que le hago a los médicos es, ¿Leila está completa? Me dicen, sí, dice, está completa. Estoy diciendo, ¿están todos los huesos? Sí, están todos los huesos. Bueno, estos huesos al sol, estos huesos a la sombra. ¿Lo ven? Bueno, esto va a ser determinante en todo esto. Los que estaban a la sombra, que son de color ocre, como ustedes lo van a ver, todos de color ocre, quiere decir que no estuvieron expuestos a la luz directa del sol, ¿sí? Aparecen unas mordeduras, marcas de diente, que acá dicen mordedura de felino. Ustedes están viendo el PowerPoint que yo mostré en el juicio oral, en el momento que juzgaban a los 22 autores del hecho. 22. Aparecen estas marcas de diente, año 2003, así que me voy a la Facultad de Veterinaria del Estado de Santiago del Estero. Hablo con un especialista en tafonomía y me dice, sí, dice, un felino mediano. Cuando me dice felino mediano, nosotros tenemos felinos en nuestras casas, los gatos. ¿Eh? Le digo, ¿qué? ¿Un gato? No, un puma. Un puma. ¿Y esto que tenemos acá qué es? Dice, un cánido. Uno cánido, dice los perros. Dice, no, un aguará guazú, que es un zorro alto. Sobre esto teníamos puma mediano, acá están las marcas de los dientes, y teníamos aguará guazú. Además de eso, le muestro esta degradación que tiene la epífisis, en este caso, del hueso fémur. Cuando le muestro esto, me dice un águila. Obvio que yo pienso en un ave carroñera común, que acá le decimos pericote, le decimos carancho, ¿sí? Le digo, ¿algún pericote, algún carancho? No, dice, un águila. El águila de la bandera de Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, la blanca y negro esa. Eso, es decir que teníamos un ave exótica, un puma y un aguaraguazú, que es un zorro alto. ¿Sí? Sobre esto sería la calavera de un puma, y estos dientes que ustedes están acá es lo que están viendo en esta marca, que están acá. ¿Sí? Hay un detalle que es interesante, este es el molar del aguaraguazú, porque los cánidos no muerden con los dientes delanteros, sino con los molares de costado. Ya los veo a ustedes yendo a su casa, agarrando un hueso y tirándoselo a los perros para ver cómo muerden. Confírmenlo, el conocimiento científico es verificatorio. Sobre esto los picotazos, ¿sí? Y acá aparece el cráneo de la víctima y la historia triste de esta mujer, que es la que ejercía la prostitución. Ella era de origen árabe, y de origen árabe que era, tenía 5 impactos de bala en la cabeza de un hecho anterior que había ocurrido 5 años antes. Ella tenía 22 al momento de la muerte, cuando la madre se entera que la chica con 17 años ya ejercía la prostitución. Se va a la cama de ella donde estaba durmiendo, le tira 5 tiros en la cabeza, no le entra ninguno, la madre, con la única bala que le queda, se pega un tiro en el paladar y se mata. Esa es la historia triste. Esto ya es un hecho contemporáneo que tiene que ver con la investigación de la muerte de esta chica. Lo que tienen acá es sangre coagulada, adherida al hueso, que tiene que ver con los golpes que le dieron en el rostro a la pobre mujer. ¿Sí? La verdad la masacraron, estos son todos dientes que se aflojaron por los golpes. ¿Por qué la sangre no se fue ante la degradación de los animales?
porque el hueso es poroso. Esto es 1 milímetro para que ustedes tengan una idea. Sobre esto, el método de degradación. Evidentemente, los pumas ni el aguaraguazú tienen un cuchillo para cortar de manera tan precisa a un hueso. Sobre esto tenemos el molar del aguaraguazú, ¿sí?, que es esta marca que ustedes tienen acá, ¿sí? Y acá tenemos la tibia y el peroné, las costillas, el cúbito y el radio, ¿sí? Todos los elementos que se degradaron. Las prendas que aparecieron, estos son de los videos, porque las prendas las quería ver en el lugar derecho, aparecieron tiradas en el mismo lugar, ¿sí? No están arrancadas, quiere decir que el animal ningún animal arrancó las prendas para degradarlas, ¿sí? Están intactas, sucias, pero están intactas. Tiene una quemadura de cigarrillo, que puede ser por el mismo evento en la cual la matan a la víctima, pero no tiene ningún desgarro producto de los animales. Quiere decir que, ¿qué hicieron primero? Las desnudaron antes de degradarla. ¿Qué hizo el puma? La desvistió. Olvídense, esto no es de animales. Sobre esto, la bombacha, que evidentemente tiene que ver con un crimen que tiene que ver con el abuso sexual, ¿sí?, de caracteres sexuales. El corpiño arrancado tiene que ver con origen sexual, ¿sí? Esto tiene que ver con roedores, ratas y estas cuestiones, ¿sí? Y obviamente, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es verificar si en el lugar donde aparecieron los cuerpos, esa fauna está, ¿sí? Eso era fundamental. Yo ya tenía algunos elementos desde el punto de vista de la valoración indiciaria que me decía, che, ahí no hay sombra, ahí no hay un techo que cubra, y el sol en algún momento tiene que pegarle. Santiago del Estero es una provincia muy calurosa. Para que ustedes tengan una idea, en verano, que es febrero, enero, y el día ese de febrero que aparecen los cuerpos, hizo casi 47 grados. Entonces, ahí sombra no hay, los huesos se hubieran puesto blancos. Pero a pesar de todo tenía que ir. Antes de ir, primero estudió los hábitos alimenticios, ¿no? Después de matar a la presa, el puma, poco a poco la arrastra en la espesura del monte en busca de algún rincón oculto para devorarlo. Es decir, no le convido a nadie, ¿sí? Por otro lado, el aguaraguazú, que es este zorro alto, dice, tiene los hábitos de un cánido. ¿Qué hace el cánido? El perro. ¿Qué hace un zorro? Come. Cuando se llena, entierra. No había ningún hueso enterrado. Yo ya sabía con estos elementos que evidentemente en Dársena no habían encontrado un solo hueso enterrado, estaban todos en la superficie, pero igual hay que ir a verificar. El conocimiento científico nos exige no entrar en sesgo, y para no entrar en sesgo tenemos que ir a verificar. Para verificar yo tenía que pedir una orden de allanamiento. Si bien no existían todavía sospechosos, no habían imputados todavía, sí había un defensor oficial y había un fiscal. Entonces, la jueza le digo, doctora, hágame un acta, por favor, notifique al fiscal y a la defensa para que venga a ver qué es lo que voy a hacer en la danza. Hasta ese momento yo estaba trabajando con mi señora, que era Emily, que siempre fue mi ayudante, y nadie más. Entonces, ¿qué hice? Pedí colaboración a la gente de criminalística de la policía de Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran sido de confianza para aquellos que quisieron ocultar, no hacer la denuncia, utilizaron pecana o lo que sea, no hubieran mandado a los bomberos a hacer la inspección ocular, sino que hubieran mandado a criminalística. Es decir, que los de criminalística eran peligrosos para ellos, y si eran peligrosos para ellos, eran beneficiosos para mí. Así que los llamo a colaborar conmigo. Este es el acta de allanamiento del lugar. Antes de ir al lugar, porque me había fijado fecha un día después, ¿sí?, tenía que buscar cuál iba a ser la técnica de abordaje. Jamás vayamos a un lugar si no tenemos idea cuál va a ser la técnica de abordaje. No solo hay que saber que es un homicidio, un presunto homicidio donde vamos, sino que tenemos que saber cuáles son las características del lugar y las características del abordaje, para saber las características de abordaje de la escena. Podía ser un método de cuadrícula o un método de espiral, ¿no? Pero en este caso, como teníamos geolocalización, íbamos a utilizar un GPS para hacer un estudio concéntrico, ¿sí?, en este caso. ¿Qué hago? Me tomo un avión, a mí me gusta mucho volar, así que me voy a volar alrededor del lugar. Y acá no estoy haciendo violación de domicilio. Estoy viendo cuáles son las características del lugar para saber cómo voy a abordar la escena. Cuando empiezo a hacer el acercamiento con el avión,
Me acerco, saco esta foto, en ese momento la máxima tecnología eran 5 megapíxeles, año 2003, imagínense ustedes, ¿sí? Saco esta foto y cuando veo lo que estoy sacando, me habían quemado el lugar, me habían incendiado el lugar. Acá es el lugar donde aparecieron los cuerpos, ¿sí? Ahí está Natalie ayudándome y de alguna manera, cuando llegamos al lugar, voy con la gente de criminalística, voy con todo el equipo, con el defensor oficial, con los fiscales, con todo. Este es el jefe de criminalística. Nosotros no teníamos que ir a levantar cadáveres, mameluco. En esa época todavía ni se mencionaba en criminalística para utilizarlo, salvo guantes y esas cuestiones. Este es el jefe de criminalística, este es uno de sus ayudantes, y este chiquito iba a ser determinante en el proceso de la investigación. Recién entraba a criminalística, ¿sí? Aparecen las uñas postizas de Leila, que era la chica que ejercía la prostitución, y acá se hace una fijación en línea de base que hacemos nosotros, en la cual fijamos los elementos que encontramos, ¿no? Y sobre esa fijación encontramos huesos de animales varios que tienen la epífisis o el cartílago, cosa que la víctima tenía todo degradado, esos cartílagos, ¿no? Que es la epífisis de los huesos que se llama. Tenía todo degradado, ¿sí? Todos los huesos que encontramos tenían la epífisis intacta, seca pero intacta. Significa que esa fauna en la dársena no existía. Sobre esto, acá están los huesos que se documentaron, todo bien, aparece un diente humano y una costilla número 1 izquierda. Pero no es que Leila estaba completa, ¿sí? Si fuera así, digo, estos médicos deben tener razón, entonces, acá vienen a tirar los cadáveres, pues esta es una costilla humana. Lo dejo a cargo al jefe de criminalística en el lugar y yo me voy a la morgue. Cuento todos los huesos cuento, todos. Llego a la conclusión que simplemente tenían 83 huesos contando los 22 huesos del cráneo. Tenían 83 huesos. Le faltaban nada más que 125 huesos. Eso era Leila completa para ellos. Ordenémoslo científicamente. Acá hay un dato, hay un paso, un avance significativo en la investigación. Y les digo por qué. Porque cuando uno sabe qué le falta, sabe qué buscar. No se olviden de eso. Nosotros tenemos que analizar puntualmente qué le falta a la víctima. Porque cuando nosotros sabemos qué falta, sabemos qué tenemos que ir a buscar. Si no, ¿para qué vamos? Vamos de visita si no tenemos ni idea de lo que tenemos que encontrar. Sobre esto, ¿qué nos faltaba? Nos faltaban algunas cervicales, estamos hablando de vértebra, 2 lumbares, el coxis, nos faltaban el brazo izquierdo completo con la mano derecha y los 2 pies en resumen. Esto era fundamental, porque los huesos largos posiblemente lo hicieron desaparecer, pero los huesos pequeños son muy difíciles de identificar como humanos. Y eso era un paso importantísimo en la investigación. Sobre esto, otro dato importante. Tenemos la cabeza del fémur que entra en la cavidad cotiloidea, ¿no? Del coxal. Tiene que ser redonda, si no, no podemos caminar. Esférica tiene que ser, si no, no podemos caminar. Sobre esto estaba mordida. Significa, están las marcas de los dientes ahí, del puma. Significa que lo habían desmembrado previamente para tirárselo a los animales. Ya teníamos a dónde teníamos que ir a buscar. Ya sabíamos dónde teníamos que ir a buscar. Pero no está acá el esclarecimiento del caso todavía. Teníamos las manos, los huesos de las manos que buscar, los huesos de los pies, ¿sí? Para eso, evidentemente, yo siempre sugiero a todos los criminalísticos, técnicos en criminalística, licenciados en criminalística, nunca se vayan solos. Ustedes no pueden mandar huesos de animales al laboratorio de antropología. Ustedes tienen que mandar huesos humanos. Para mandar huesos humanos tienen que llevar un esqueleto de modelo. En mi laboratorio nosotros no tenemos un esqueleto. Nosotros tenemos 3 esqueletos completos. Tenemos el de un hombre, el de una mujer. ¿Y qué hacemos? Bueno, llevamos un esqueleto completo que corresponde a una mujer, ¿sí? Y eso, en la escena de seguridad del lugar que tenemos que ir a buscar, armamos el esqueleto completo con los huesos de las manos, con las falanges, con todos los huesitos habidos y por haber. Y si llega a aparecer un hueso, lo que hacemos es sacarle una fotografía, vamos y comparamos con los huesos testigos. Lo que se manda al antropólogo
son huesos humanos, porque la antropología no se agota en la identificación de un hueso, ahí empieza. Podemos saber sexo, edad, algún tipo de enfermedad y un montón de otras cosas que ellos analizan. Sobre esto, ya teníamos el resultado de la necropsia, teníamos el resultado del estudio de las prendas, teníamos el resultado del examen del posible arma, que era la lesna que yo les digo que era para curtir cuero y que a su vez utilizaron una picana, resultado del examen del lugar de la aparición de los cadáveres. ¿Sí? ¿Se acuerdan otros casos de homicidio? ¿Se acuerdan cuando les dije derivar una suposición por la lesión que tenía la víctima en la cabeza? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablé de la firma del homicida? ¿Sí? La firma del homicida puede estar plasmada en la víctima como en algún lugar de la escena del crimen. En este caso, en mi opinión, la suposición que yo planteaba era que lo tenía la víctima en el cuerpo, y eran las lesiones esas que tenía en la cabeza, que lesionaban el techo de la órbita. Esta es Patricia. Entra por párpado superior, recuerden que ella estuvo atada en el momento que la torturaba y lesionó techo de la órbita. Cuando yo voy al juzgado que tenía el expediente con la autopsia, este era el tamaño de la foto. Y ustedes ven acá arriba donde está la flecha roja. Obviamente no me servía. Así que me voy al cuerpo médico forense, que está en el Palacio de Tribunales. Siempre están en el mismo lugar, ¿no? Palacio de Tribunales, subsuelo. Ahí están los cuerpos médicos forenses, por lo general, por lo menos acá en Argentina. Bueno, y les pido las fotos de Segiaro, no me la quieren dar. Así que agarro en ese momento la comunicación más avanzada que había en Argentina, que era un Nokia 1100, ¿sí? Año 2003, y llamo a la jueza por teléfono, le doy el teléfono al jefe del cuerpo médico forense, inmediatamente me da en un CD, me dan todas las fotos de esta víctima. Esta víctima era un empresario que estaba durmiendo en su casa de campo. Son esas casas que tienen todas las habitaciones una al lado de otra, y al frente de esas habitaciones, de cada puerta de una habitación, hay una galería contigua, ¿no es cierto?, distribuida a lo largo de un conjunto de habitaciones. ¿Sí? El hijo dormía en la habitación de al lado y él dormía en la habitación, supongamos, de la derecha, y el hijo en la habitación de la izquierda. El hijo escucha gritos del padre, una pelea, una batahola en la habitación del padre, sale de su habitación para ir a la habitación del padre, y cuando está entrando a la habitación, hay dos personas que huyen de esa habitación ante los gritos del hijo. Él, antes de entrar en convulsiones, habla con el hijo. Ya se lo voy a contar. Veamos esto. Sobre esto tenemos la herida triangular de Patricia, ¿sí? Y tenemos acá una porción triangular, que ustedes la pueden ver acá, ¿sí?, que corresponde a la lesión de Segiaro. Él se estuvo defendiendo, él no estaba quieto. Él, cuando lo empiezan a atacar, él se despierta y se empieza a defender. Sobre esto, este es el triángulo de Patricia, este es el triángulo de Segiaro. Si no lo ven bien, acá se los muestro. Este triángulo yo lo hice en papel acá para mostrarle qué es lo que pasa con el hueso acá. Quiere decir que tenía dos partes levantadas y la otra estaba firme todavía el hueso. Sobre esto, lesión techo de la órbita de Patricia, lesión techo de la órbita de Segiaro. Cuando yo veo esto, que obviamente no lo veo en el cuerpo médico forense, yo me vengo al laboratorio que había armado en un hotel de la ciudad de Santiago del Estero, imprimo todas estas hojas, ¿sí?, las hago en resolución color, como corresponde, que esto, aquello, y me voy a verla a la jueza. Era un día miércoles 30 de octubre. Yo había empezado a trabajar el día 24 de octubre. Cuando llego al juzgado, me hace esperar como media hora. Cuando llego hasta la puerta del juzgado, a la puerta de la oficina de la jueza, cuando me hacen entrar después de media hora de espera, le digo a la doctora, le digo: doctora, ¿quiere tomar unos mates conmigo? Mate es una infusión que tomamos los argentinos, ¿no?, con yerba mate, que ahora no la podemos hacer con el tema del COVID. Y le hacía seña que tenía una carpeta que se la quería mostrar. Digo: véngase. Dice: ya lo hago preparar. No, le digo: véngase, yo se lo preparo en la cocina. Así que la saco de la cocina y me la llevo y nos vamos a la cocina de los juzgados, que acá en Argentina la cocina de los juzgados es muy característica, es muy chiquita, ¿sí?, es muy pequeña. Bueno, le muestro la carpeta y me dice: bueno, dice, váyase, dice, yo voy a proceder. No, discúlpeme, le digo, doctora. Digo: usted puede confiar en mí. Yo todavía no puedo confiar. Le digo: la declaración del hijo de Segiaro, que es la víctima, dice que fueron los ayudantes de Musa. Musa era el ministro de Seguridad
de la provincia de Santiago del Estero. Así que le digo, yo en usted puedo, usted puede confiar en mí, yo todavía en usted no puedo confiar. Le digo, yo me voy de la provincia. Así que salí del juzgado, llamo por teléfono a mi señora porque corría riesgo mi vida. El ministro de Seguridad estaba en funciones todavía y tenía una banda de homicidas y un sicario a disposición, 2 sicarios a disposición, que la llamo por teléfono a mi señora, la paso a buscar y salgo hacia el norte de Argentina, hacia la provincia de Salta. De ahí me voy, me quedo un día, de ahí bajo por otra provincia que es Tucumán, salgo para la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y eso fue, en un total llego yo a Córdoba un día viernes con mi señora, el día domingo prendo la televisión, los noticieros, el ministro de Seguridad detenido. Así que le digo a mi señora, levantemos las cosas, volvamos, no, yo había dejado en el hotel todo el laboratorio armado, lo único que me había llevado era un bolsito, ¿sí? Así que vuelvo de vuelta a Santiago del Estero con mi señora, entro al juzgado, y acá les voy a contar algo que es así, Le pido a la gente de mesa de entradas, al de seguridad, yo había llegado, y me dice, no, dice, venga, pase, las puertas se abrían como el Superagente 86, ¿vieron la serie del Superagente 86? Bueno, así se abrían las puertas. Acá están ustedes las lesiones que tienen en el techo de la órbita, acá lo detienen a Musasar, este es el ministro de Seguridad que lo estaban deteniendo, en ese momento lo detuvieron, ¿sí? Y había un detalle que era interesante. En esta computadora estaba el archivo de Patricia, y en esta computadora estaba el archivo de Segiaro. Con 15 días de diferencia, esto es el cuerpo médico forense, el 15. Ellos no vieron que habían 2 víctimas con la misma lesión. Es decir, que era el mismo sicario, el mismo autor del hecho material. ¿No lo habían visto esto? ¿O no lo quisieron ver? Porque tampoco indicaron las lesiones de picana. Sobre esto, nosotros ya teníamos la confirmación de que ya teníamos los autores del hecho. Ya teníamos el autor material, que eran 2 sicarios analfabetos con jerarquía de comisarios, que sería el equivalente en el ejército a capitán, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y el día 30 de octubre del 2003 teníamos el caso esclarecido. 30 de octubre del 2003. En 6 días habíamos esclarecido el caso, pero no terminaba ahí. Teníamos que encontrar las pruebas, ¿sí?, de dónde la degradaron a Leila, ¿sí? Obviamente que el único lugar, estas son todas las fotos, ellos habían estado viendo y comparando las fotos de los 2 casos en el cuerpo médico forense, ¿sí? Había una relación entre los dos, eso es lo que indica acá, que no viene al caso, pero tiene que ver, ¿sí? Obviamente que habían utilizado la misma computadora. Ahora bien, ¿se acuerdan de las mordidas? ¿Se acuerdan de los fenómenos tafonómicos? Que en ese momento nadie hablaba de tafonomía. Nosotros estábamos aplicando la técnica tafomónica que tiene que ver con las mordeduras, donde los arqueólogos pueden definir que hubo presencia humana y a que ahí vivieron, ¿sí? Bueno, nosotros usábamos a tafonomía para las mordeduras de los animales. Ya sabíamos que nos faltaba. Era cuestión de buscarlo. Obviamente que el único lugar factible era un zoológico, donde tenemos un puma, un águila y una guaraguazú, y que a su vez lo hayan desmembrado previamente y que hayan estado a la sombra. Evidentemente era un zoológico. Habían 2 zoológicos en el estado de Santiago del Estero. Uno en la ciudad de Santiago del Estero, que era oficial, que era en un parque, concurrido todos los días por gente, y había otro privado. ¿De quién era el zoológico privado? Del ministro de Seguridad de la ciudad, del estado de Santiago del Estero. Sigamos. Y ese estaba ubicado a 40 kilómetros al sur de la capital de Santiago del Estero, acá, hacia la ciudad de Córdoba, ¿sí? Los cadáveres habían sido encontrados acá. Sobre esto, ya teníamos una ventaja que era muy importante. Sabíamos qué buscábamos, que eran los huesos que faltaban, todos los fenómenos de óxido, las semillas de alfalfa, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso teníamos que buscar. ¿Cómo tiene que ser una búsqueda? La búsqueda tiene que ser metódica, completa, profunda, minuciosa, reiterativa y objetiva. Así es la única manera de buscar. Sobre esto, ¿qué personal iba a llevar? Iba a llevar un personal de criminalística, un veterinario, un químico, un médico forense y yo que soy el perito designado como coordinador.
Sobre esto, las coordenadas. Antes que se hiciera la orden de allanamiento, porque habían 22 detenidos, escuchen bien, 22 detenidos con sendos abogados defensores, ¿sí? Y hay que hacerlo todo de acuerdo al marco de la ley, y está correcto que se haga de esa manera, ¿sí? Mientras se hacía el acta de allanamiento con notificación a todos los defensores para que ofrezcan perito, ¿qué hago? Me tomo un avión y me voy a volar sobre ese zoológico. ¿Cuál era el motivo por el cual yo hago un acercamiento sobre el zoológico, un vuelo sobre el zoológico? Tenía dos motivos. Uno, si existía red de recolección de residuos, un sistema de recolección de residuos. Si hubiera habido un sistema de recolección de residuos, lo meten en bolsas, los huesos, lo tiran, se lo entregan al camión de la basura y anda a encontrarlo. La otra es que si no había red de recolección de residuos, lo tenían que quemar. Dicho y hecho, cuando bajo del avión y averiguo, no había red de recolección, sistema de recolección de residuos. De las fotos que saco, encuentro zonas que habían quemadas, es decir, quemadura, que habían quemado algo, indicios de que habían hecho un fuego en ese lugar. Uno era este lugar y otro era este lugar. Sobre eso, cuando llegamos al lugar, estas son las fotografías, estas son las jaulas, acá estaban los águilas, acá estaban los pumas, ¿sí? Cuando llegamos al lugar, en este depósito, encontramos la misma especie de alfalfa que tenía la alpargata de Patricia, ¿sí? Además de eso, una mesa toda oxidada, ¿sí? Que coincidía de alguna manera, que son indicios que individualizan, no tienen casi ningún valor probatorio, pero sí tiene como para sumar otro elemento más a la investigación. Y en este lugar, que es frente a las águilas, ¿sí? Mando a ese flaquito de la policía que le digo, te vas con un pincel y me fijaste en ese lugar de esa quema, ¿qué encontrás? Al ratito viene y dice, encontré huesos quemados. Cuando me dice que encontré huesos quemados, que era esta parte que la que él trabajó, empezamos a ver qué es lo que encontró, seguimos viendo qué es lo que encontró, y empezamos a encontrar que obviamente, estamos hablando del 2003, pero ya teníamos flechitas, señalécticas, ya indicábamos cómo corresponde, hacíamos una fijación, no había material orgánico que contaminara en el sentido que estábamos buscando huesitos, nada más que eso, ¿sí? Y sobre esto, esta fotografía también tiene que ver con eso, ¿sí? Empezamos a encontrar huesos humanos. Acá encontramos una falange, que si no la ven bien se las voy a mostrar. Esta es una segunda falange humana, ¿no? Falange sería una de las manos, por supuesto. Este es un hueso que no tiene identificación, este es un hueso que tampoco lo pudimos identificar. Una porción de otra falange humana, huesos que no se podían definir, que pueden ser el calcáneo y una serie de cosas que son huesos grandes del pie, que no lo podíamos definir, testigos que certifican el hallazgo. Sobre esto hicimos las verificaciones en el cuerpo médico forense, si bien yo soy licenciado en criminalística, yo ya sabía que eso eran huesos humanos, necesitaba la firma de los médicos que me indicaran que eso eran huesos humanos. Estos son los huesos que nosotros encontramos y estos son los huesos testigos. Ellos me dijeron, no, nosotros no tenemos seguridad porque sea humana, porque no es nuestra especialidad, que esto, aquello. Le saqué el cadáver que tengo de modelo, se los puse al costado y digo, ¿qué falange crees? La segunda, toma. Cuando empezaron a ver, las coincidencias eran asombrosas, eran humanas, ¿sí? Esto es una porción de un metatarsiano, este es el testigo. Esta es una tercera falange, que es la que está debajo de la uña, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Obviamente, todas las referencias métricas que corresponden, se dieron cuenta que trabajamos un poquito distinto que los bomberos, ¿sí? ¿No? Esta es la que encontramos, las muestras, ¿sí? Además de eso, las marcas de mordedura, ¿sí? Y acá está un poco la historia de ese caso, acá estoy mucho más joven, imagínense, 2003, hoy es 2020, tenía, no sé, creo que 49 años en ese momento, 48 años. Obviamente estaban los medios atrás nuestros, con todo el ataque que había sobre la persona de la jueza y el que les habla, era importante. Me acuerdo que en la reunión de la jueza, si no se los conté, cuando entro, se para, ¿no? Y me dice, ahora podés confiar en mí. La verdad, les tengo que decir algo. Esa mujer tuvo los ovarios que los otros no tuvieron en testículos, ¿no? La fortaleza de ponerse a cargo de la investigación y esclarecer el caso.
¿sí? Acá están todas las publicaciones que se hicieron a nivel nacional, ¿sí? Esta era la jueza, este flaco soy yo que estaba ahí, ¿sí? Y en resumen, acá tiraron los cadáveres, acá es donde torturaron a Patricia y tiraron el cadáver de Leila. Patricia había sido secuestrada un día antes, esa noche la torturaron y al otro día agarraron los huesos de Leila, algunos, ¿sí? Y el cadáver de Patricia y se lo llevaron a la dársena. Y Leila, que tiene coincidencia con Patricia, había sido asesinada en un edificio y cuando bajan el cadáver creen que Patricia, que trabajaba en la planta baja, había visto el traslado del cadáver. Por eso la torturan y la matan. De alguna manera, estas son las conclusiones que yo les conté. Qué importante que es el trabajo en equipo. Este es el chico que había encontrado esto. ¿Por qué lo pongo como anécdota? Y es la aplicación del metaanálisis también. Es que nada se puede hacer solo. Me acuerdo que fuimos al juicio 2 años después, habían 22 acusados que fueron sentenciados a más de 17 años de prisión y los sicarios a cadena perpetua. Me acuerdo que los abogados decían que me iban a destruir en el juicio porque yo había colocado los huesos, ¿sí? El asunto es que todos declaramos, eran más que estos, en total el equipo que trabajó, y lo más lindo que cuando empiezan a declarar, dice, ¿usted encontró los huesos? No. ¿Usted encontró los huesos? No. Declaré yo, ¿usted encontró los huesos? No. Y así sucesivamente, hasta que llegó él. Cuando llega él, ¿qué dice él? El mayor orgullo que él tenía, que en el caso tal vez más emblemático de Argentina en ese momento, era el más emblemático. Yo encontré los huesos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Sobre esto, acá está la carpeta, ¿no? Acá se unen 2 casos. Yo sigo trabajando todavía el caso Menem Jr. y esta guayabera que ustedes ven acá, que ustedes conocen de guayabera, me la regala la mujer del presidente de Argentina, que en ese momento era Zulema Yoma, cuando fuimos a Estados Unidos a hacer un trabajo pericial sobre la muerte del hijo del presidente en la caída del helicóptero. ¿Sí? Este es el secretario del juzgado, algunos funcionarios, ¿sí? Este es el juicio que se los lleva a todos los personajes y que fueron sentenciados a cadena perpetua. En resumen, ¿no? Ciencia, tecnología y fundamentalismo, muerte. Ciencia, justicia y política, mentira. Ciencia y justicia probablemente sea verdad. Por eso, seamos la rana. Nunca nos demos por vencidos. Por más que nos quieran tragar, les apretamos el cogote. Y si por si acaso no entienden, vamos a hacer un pequeño examen final que lo voy a contestar yo. ¿Alguna vez ustedes vieron pintar a Dalí? No, pero muchos ven este cuadro y saben que lo hizo Dalí. ¿Alguna vez lo vimos pintar a Da Vinci? La Gioconda, no lo vimos nunca. Pero vemos un cuadro de él y sabemos que lo hizo Da Vinci. En resumen, no se necesita ver al autor para saber quién lo hizo. Es a través de los indicios, ¿sí? Y quedemos con una frase de Descartes, que nos dice, no admita jamás cosa alguna como verdad sin haber conocido con evidencia que así era. Es decir, evitar con sumo cuidado la precipitación y la prevención y no admitir en mi juicio nada más que lo que se presente tan clara y distintivamente a mi espíritu que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. No lo dice cualquiera, lo dijo Descartes. ¿Sí? Así que muchas gracias. Este es el Instituto Proer. Yo les voy a contar un poco la historia. Nosotros hacemos la especialidad en homicidio online, que lo pueden hacer no solo los de Argentina, sino también internacional. Así que le estoy pasando de alguna manera la propaganda. Este es el correo que tienen a disposición. Los que estén interesados en hacer la especialización en homicidio, lo que ustedes vieron es un especialista en homicidio aplicando metaanálisis. Esto es lo que se enseña en el Instituto Proer. Así que bueno, estoy a disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer. Denis, tenés la palabra. Excelente, mi querido amigo. No tengo palabras para describir lo importante que ha sido este aporte de conocimiento en poder resolver este caso. Vamos a habilitar el chat unos minutos para que puedan nuestros estudiantes poder ver. Te cuento que tenemos habilitado más de 600 personas en línea.
Ah, mirá qué bien, qué bueno. Espero que les haya gustado. Sí, estuvo muy interesante y te tengo también una sorpresa. De repente ahí nos puede hablar nuestro amigo Martín. ¿Estás por Martín, ahí? Buenas noches, doctor. Yo me quiero apuntar para el curso. bueno, usted es especialista en homicidio, mi amigo. Usted Buenas es noches, Enrique. criminalista. Estoy acá con la sesión del amigo Douglas, el doctor Douglas Herrera. Me permitieron ingresar con esa sesión, pero igual yo estaba escuchando el caso. Mis felicitaciones. Gracias, Pablo. Vos sabés cómo te aprecio, hermanos. Sos integrante de mi equipo y trabajamos juntos siempre. Gracias, Enrique. Y si quieres, Denis, te colaboro con las preguntas y con el chat. Denis. Estoy escuchando, ¿eh? Sí, perdón, no había puesto el micrófono. Sí, mi amigo Martín, con mucho gusto. Solo vamos a dar un minutito más y para poder que los compañeros hagan sus preguntas de este interesante tema el día de hoy. Bien, mientras esperamos y para no dejar silencio en la conferencia, lo que quiero expresar a la audiencia es que cuando yo escuché este caso allá por el año 2010, eh, obviamente que me hizo reflexionar sobre lo poco que había aprendido de criminalística y que no solamente me hizo ver la criminalística de otra manera, sino que es un punto de vista de cómo uno tiene que encarar la vida, no solamente desde la parte científica, sino desde la verdad, de no rendirse, como dice Enrique, como veíamos en la imagen final, no rendirse ante las dificultades que puede presentar un caso y más allá de lo científico, es un punto de vista sobre la vida, sobre cómo enfocar la vida y de qué lado uno se va a parar para esta tarea tan apasionante que es colaborar en el esclarecimiento de un caso. Mira que bien, no lo había visto de ese lado. Está muy bien, es verdad. Es verdad. Y uno tiene que buscar la verdad. Bueno, Eh, Enrique. Sí, sí, Denis, si gustas, empezamos con las preguntas. sí, por favor, Martín, vamos a apagar voy a apagar mi micrófono, cualquier cosa voy a estar aquí y dejo en el uso de la palabra a mi amigo Martín para que haga las preguntas del chat. Eh, Bien, Enrique, vamos a ir desde lo último, desde el último mensaje para atrás. Seguramente puede Dale, haber algunas preguntas que ya las contestaste, yo voy a ir seleccionando. Eh, dale. María Jimena Morales, excelente ponencia, licenciado. Silvia Hernández Mayén, excelente conferencia. Adriana Pinto Perdomo, excelente conferencia. Saludos desde Chacapá, Guatemala. Qué Eric lindo. Lionel Valdizón, buenas noches. ¿Qué opinión le merece la investigación de la muerte? Bueno, ya empezamos con el tema de Nisman, Enrique. Yo lo que quiero comentar, antes de que vos contestes, yo te voy a leer todas las preguntas, Dale. eh, que nos sucedió ayer también, en una conferencia que tuvimos, donde hubo muchas consultas sobre este caso. Ah, bueno. Mi opinión personal es que no se tiña la excelente conferencia que recién acabamos de ver y escuchar en preguntas de un caso muy mediático. Sí. Lo más importante es lo que se pueden llevar hoy para reflexionar, más allá de las preguntas que puedan surgir sobre el caso Nisman u otros casos emblemáticos, pero simplemente quiero decir eso, que no se pierda el objetivo de lo que acaban de escuchar hoy, ¿sí? Entonces te leo, Enrique. Eric Dale. dice, buenas noches, ¿qué opinión le merece la investigación de la muerte del fiscal que participa supuestamente a los Kirchner? Felicitaciones, magnífica conferencia. Sí. Te Sí, escucho. Enrique, si querés comentar algo de eso, ¿qué opinión te merece la No, es investigación que del fiscal? yo ya cuando metemos la política en el medio no es mi interés. Yo fui perito en la causa Nisman. Y tengo mi opinión formada, inclusive si en algún momento me invitan, yo les puedo mostrar el trabajo que se hizo, que terminé siendo el consultor científico externo de la fiscal. Pero no viene el caso ahora, el caso es esto, aplicamos el metaanálisis, algo que tenga que ver con esto, ¿no? Bien, gracias Enrique. Fernando García Castillo, excelente, gracias.
Carla María Romero, excelente conferencia, muy impresionante su capacidad. Saludos. Ana Querén del Milagro, gracias licenciado. Alison Ellen, excelente conferencia. Diego Damián Gutiérrez, un amigo. La mejor ponencia, un genio. Jazmín María Victoria, excelente ponencia. Muchas gracias por compartir todo ese conocimiento tan interesante. Manuela Reina León, magistral conferencia, licenciado. Saludos desde Quetzaltenango. Te cuento, Enrique, que yo conozco Guatemala. Es un lugar hermoso y que seguramente, como vos los invitaste para el sur de la Argentina, será muy agradable que vos visites Guatemala, que es un país hermoso. Claro, pero vos no me llevaste, Pablo. Griselda López Fuentes, entre el método cuadrícula o espiral, ¿cuál es el método más efectivo para una investigación? Cuadrícula, el espiral no sirve para nada. Uno es búsqueda y el otro es fijación. Gracias, Enrique. Carlos Fernando López, muy bien. Jessica Noemí Benazar, buenas noches, excelente. ¿Se puede acceder a la presentación? Yo creo que la deben haber grabado. Si no la grabaron, yo después le puedo pasar la dirección donde hice una charla grabada de estas características, donde usted la pueden tener a disposición. Gracias, Enrique. Jaylee Beliz Miguel, muy bueno. Erika Berenice, excelente presentación. El tener la licenciatura en criminalística, ¿cómo puede tener mayor peso que no es médico en su aportación que los médicos forenses? Te la contesto. En la escena del crimen hay una carrera que tiene más de casi 50 materias que son los licenciados en criminalística. El médico forense conoce mucho del cuerpo, pero tiene nada más que una materia que se llama criminalística y es simplemente dentro de un curso de especialización de 2 años o 3, pero es una sola materia donde le enseñan un poco de la escena del hecho y un poco de dactiloscopía. Criminalística es mucho más que eso. Gracias, Enrique. Carlos Alberto Ramírez, bonito testimonio en que aporta hoy en día la modernidad digital, sistema computarizado. Entiendo que fue un comentario. Si no, Carlos, si nos puedes aclarar más arriba el comentario. Joana Amparo, entonces no hay crimen perfecto. Hay una frase mía, ¿no? El crimen perfecto no existe. Lo perfecciona el que lo investiga de alguna manera. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Xiomara Misael, excelente conferencia. Dios le bendiga. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Antigua Guatemala. Es un hermoso lugar, hermoso lugar. Yo de paso también hago propaganda a los hermanos de Guatemala. Está muy bien. Vitalina García Coroy, excelente ponencia, doctor, felicidades. Diego Damián Gutiérrez, un genio. Enrique Proeger, vamos a Argentina. César Fernando Delgado, felicitaciones. Sharon, excelente conferencia. Flores Guzmán, excelente ponencia. Mis felicitaciones al maestro, algo inigualable. Saludos a todos. Leslie Fuentes, felicidades, excelente conferencia. María Martínez, excelente conferencia, muchas felicitaciones. Yo voy a ir seleccionando. Walter Aníbal, excelente. Eder, excelente. César, todo excelente. Estoy buscando alguna pregunta. Muchos comentarios de excelente. Aquí, Jesús Arturo, ¿cuánto tiempo lleva realizar una investigación con la ciencia? ¿Es más rápido? Obviamente que el proceso de investigación no tiene tiempos. Para que ustedes tengan una idea, nosotros lo esclarecimos en 6 días, pero yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, durante esos 6 días al principio. Y lo que hice en esos 6 días fue lo que ustedes vieron, es relacionar todos los indicios, aplicar el metaanálisis de manera efectiva, y después vinieron las etapas de las verificaciones. En las etapas de las verificaciones, los huesos que encontramos correspondían a una mujer, es decir, sexo femenino, entre 22 y 25 años. Leila tenía 22. ¿Sí?
Y además otras verificaciones que tenían que ver con los animales. Eso era de un puma, había pumas en ese lugar. Mediano, era mediano el que estaba en el lugar. Y así una serie de cosas que fueron confirmando o verificando lo que nosotros habíamos encontrado. El conocimiento científico tiene dos etapas. Uno es el hallazgo de la información, la interpretación de la información, pero además la verificación. La verificación la podemos poner adelante. El ADN, como tanto se habla del ADN, es una técnica verificatoria, no es un proceso investigativo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, porque ese ADN puede ser antes, durante o después, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las técnicas reconstructivas. Esto, Pablo, vos lo sabés bien, mejor que yo tal vez. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Sarat dice, ¿cuál cree que sea la importancia de un técnico en balística en este tipo de delitos? Gracias y muy buena conferencia. El técnico en balística es fundamental, que es el técnico que está en laboratorio para la identificación de proyectiles y vaina, actitud de disparo, inclusive en la balística reconstructiva. Sí, la balística reconstructiva se da en la escena del crimen. Claro que son importantes, todos son importantes. Acá no hay un sabio, sino es un equipo. Yo cuando muestro la última foto del equipo, no estoy mostrándome a mí, estoy yo integrando ese equipo y gracias a ellos yo esclarecí el caso. Si bien soy el que orienté la investigación, el que encontré tal vez los elementos más importantes para después ser confirmados o verificados en el sitio, pero eso no se hace solo. Muchas gracias, Enrique. Siguen los comentarios de felicitaciones, excelente conferencia. Edwin Benjamín Miranda, excelente disertación, muy magistral. Sugerencia, si usted en una investigación acepta comentarios o sugerencias de un policía o un patrullero que no tiene especialidad en investigación criminal. Está diciendo si vos aceptás comentarios de policías, el policía que anda en la calle, el patrullero, entiendo, por la pregunta, ¿no? No, le digo más, no solo que la acepto, le pregunto. Es decir, una de las cosas que hay que hacer es el detalle in situ, cuál fue la experiencia, qué sintió, qué sensaciones tuvo, qué olfateó, qué miró, qué vio, ¿sí? Son fundamentales las actuaciones de la gente que va a ese lugar, ¿sí? Es decir, acá uno tiene que bajarse del pedestal, es decir, el conocimiento no es un título nobiliario, es responsabilidad, es trabajo, y entre las cosas que hay que preguntar, que nos allana mucho el camino, es ¿qué hiciste en el lugar? ¿Qué viste? ¿Sentiste algún olor? ¿No? Que son esos indicios que orientan, que desaparecieron cuando nosotros vamos a trabajar. Y son fundamentales para nosotros. Claro que son valiosos todos esas personas que pueden colaborar. Muchas gracias, Enrique. Siguen comentarios de felicitaciones. Sofía Soledad, magnífica conferencia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Consulta alguna página para más información, ahí está puesto el correo, pero si querés mencionar la página de internet o dónde contactarlos. Enrique. No, ahí en el correo y hay una página que se llama Instituto Proeger, ustedes pueden ingresar ahí. Perfecto, muchas gracias. Siguen, todos mensajes de felicitaciones. Daisy Pamela Rivera. No es lo mismo aprender con la teoría que con la práctica. Mis respetos mucho para su trabajo, por compartir sus conocimientos con nosotros. En fin, desde distintos lugares de Guatemala, estoy leyendo así por arriba, desde Argentina también mucha gente que participó. En fin, mensajes de felicitaciones. Y creo que no tenemos más. Son todos mensajes de felicitaciones, Enrique, de excelente conferencia, de saludos, de agradecimiento. Acá hay un dato concreto que la gente que nos está escuchando en este momento. Es decir, el conocimiento teórico está bueno, pero si no lo llevamos a la práctica concreta que tiene que ver con el esclarecimiento de un caso, poco sirve. Es decir, y muchas veces los criminalísticos, sea de la especialidad que sea, lo tienen aislado. Van a la escena simplemente a hacer una fijación y esperan que un técnico en laboratorio les resuelva el caso. No es así la investigación.
Muchas gracias, Enrique. De mensajes y comentarios, ahí estaríamos finalizando. El crimen de San Marcos, que trabaja en el Ministerio Público, me dice que vía WhatsApp me mandó un mensaje, ahorita lo voy a leer. Híjole, vamos a ver. Solo una pregunta, dice Walter Aníbal Ventura Prado. Sí. Buenas noches. Al criminólogo lo felicito por tan excelente conferencia. Una pregunta. ¿Todas sus diligencias siempre tenían órdenes judiciales para hacerlas? ¿Y siempre lo Correcto. apoyaron las autoridades de ese país? Correcto, yo era perito oficial en la causa. Y además de eso, cada vez que tenía que ir a un lugar perfectamente definido, iba con el control efectivo de las partes, notificaciones correspondientes y órdenes judiciales. Excelente. Creo que ya hemos finalizado con las preguntas. Mi amigo, gusto de tenerte nuevamente en la Casa del Operador de Justicia. Vamos a seguir trabajando con Martín, con tu persona, para seguir llevando estos conocimientos a todos y a cada uno de las personas que nos siguen. Y ahora te siguen a ti, siguen a Martín. Somos un bonito equipo de trabajo. Quiero darte las gracias y que pases una feliz noche, y te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de tu público. Primero, agradecerte, Denis, por la deferencia de haberme invitado. He puesto todo el corazón en la explicación para que vean lo que hoy se puede hacer. Si bien es un caso viejo, yo les voy a ser absolutamente sincero, ya estoy cansado de explicar dársena, porque ocurrió en el año 2003. Lo que pasa que es la mejor ilustración de lo que es la aplicación del metaanálisis. ¿Sí? Y esto es lo que enseña. La teoría se las di primero y después lo que enseña. Así que espero haber sido útil, creo que los conceptos han sido más que fabulosos, me han ensanchado el alma, y estoy a disposición tuya para lo que necesites de mí. ¿Sí? A Pablo no le digo nada, ¿sabes por qué? Porque yo ya dentro de un rato estoy hablando con él. Está bien. Gracias, Pablo, a Criminalística Moderna, a tu instituto Prueger, así es, ¿verdad? Prueger, así se escribe, sí. Bueno. Saludos, que pasen una feliz noche, que Dios me los bendiga. Saludos, Pablo, que pases feliz noche, a tus órdenes. Igualmente para todos, muchas gracias, hasta luego.